idea central de mis participaciones en el Congreso tenía que ver con algo que yo llamé una innovación descocada o alocada. Romper un poco la tradición de enseñanza de las ciencias, que es lógico-lingüística y apoyada en la explicación y la descripción, los textos duros de la racionalidad científica, y usar otros modos de aproximación al conocimiento que uno asocia más a las humanidades, las artes, las ciencias sociales. Entonces, en ese contexto hablé de narrativas, de pensamiento narrativo, de lógica narrativa, de estilo narrativo, como una forma novedosa de hacer enseñanza de las ciencias. Me apoyo en la idea de que los profesores de ciencias de primaria, secundaria, inicial, universidad, ya contamos cuentos, que eso no lo invento yo, que los profesores son buenos contadores de cuentos, que hay diversos tipos de cuentos, entre ellos las historias de la ciencia, que son relatos históricos con héroes, con horror y humor, y entonces rescatar estos relatos y darles un lugar más central y preponderante. Lo que se ve en la investigación empírica es que los profesores y profesoras cuentan cuentos, muchas veces de base histórica, pero de una manera muy anecdótica al inicio de la clase, solamente como un disparador para acercar, motivar, emocionar, conmover, situar y contextualizar, y que después los relatos se desdibujan el resto de la enseñanza. Entonces la propuesta novedosa, entre comillas, sería que el relato aguante toda la unidad didáctica, esté presente durante toda la clase, y que no sea un relato solo para acercar a los chicos y concentrarlos en la tarea, sino que tenga elementos medulares y centrales de lo que se va a enseñar. Tenga contenido científico puro y duro, que va a ser objeto de la clase, y tenga las otras cosas que el relato puede vehiculizar, que los formatos más duros, explicativos, no vehiculizarían, que son valores, enseñanza de valores científicos, contexto, enseñanza del rico telón de fondo de producción de las ideas, y naturaleza de la ciencia, que significa la reflexión sobre la ciencia como actividad. Así que fundamentalmente estamos hablando de rescatar una estrategia que no es nueva, que aparece mucho en la enseñanza, de la buena enseñanza de las ciencias desde siempre, se rastrea en todas las aulas de ciencias de buena calidad, pero visitarla con un nuevo valor, que sería el de que ahora sea vehículo potente de otros aprendizajes que no son el meramente conceptual duro de los temas de clase. Bueno, esa es la gran pregunta de la línea de investigación. Esta línea de investigación en el campo de didáctica de ciencias naturales tiene como 15 años y hay mucho desarrollado, y justamente nos topamos con esta dificultad, que conforme fuimos desarrollando historias de la ciencia a nivel internacional, hay grandes proyectos europeos con mucho dinero, vimos que se desdibuja la posibilidad de modelizar, porque esta línea intrincada de la narración, que es secuencial y con agencia, y que puede tener estas desviaciones, estos caminos laterales, no muestra espacios explícitos y claros para la modelización. Entonces lo que empieza a surgir ahora es argumentación, explicación basada en modelos, con la intrusión de algunos elementos clásicos de la narrativa. Un contexto más rico, la aparición de agencia, de personas o seres o cosas que hacen algo, y la secuencialidad, que puede ser lógica o semántica, no necesariamente temporal, y modos diversos de causalidad. Entonces, si uno prueba estos textos híbridos, parece que aguantan y responden a tu pregunta, que se puede, con estos textos que son en lo esencial lógico-lingüísticos, tradicionales, explicativos, argumentativos, pero que tienen elementos incluidos del formato narrativo, parecería que podemos hacer estas dos cosas: desarrollar el modelo, un pensamiento modélico más bien, llevado adelante por personas en un contexto. Cuando se hacen los trabajos de doctorado, incluso los doctorados lo proponen los centros empleadores, las instituciones educativas, atendiendo a sus problemas, al problema que se va a resolver, y teniendo en cuenta las personas con su preparación, hasta dónde han llegado, si pueden comenzar, o sea, si tienen ya todas las condiciones para comenzar un doctorado. Esos doctorados se inscriben y entonces comienza el proceso, pero siempre partiendo de la solución de un problema de la escuela. O sea, la escuela marca el problema. El problema no lo marca la institución, o sea, la facultad. La facultad conoce del problema y entonces, atendiendo a la disponibilidad de profesores, pues le asigna un tutor, o ya se hace, porque bueno, hay existen distintas modalidades. Hay otros que llevan una parte curricular primero
y después hay otros que son ya directamente ya a través de los tutores. O sea, hay distintas modalidades, pero siempre se parte del problema científico de la investigación, es un problema de la escuela. Y va a resolver el problema que existe en la escuela. Intento decir que hay innovación en muchos puntos y mucha gente, en España, estoy hablando de España, pero que realmente toda la parte de innovación está basada en el esfuerzo personal y en el entusiasmo de algunos profesores que lo hacen, pero que la relación con la investigación no ocurre. Los investigadores van por un lado, la innovación de los docentes va por otro, y para mí es indispensable que esas dos cosas se unan. No son dependientes, pero tienen que estar relacionadas constantemente, porque si no, no hay posibilidad de avance. Ni la investigación avanzará si no tiene docentes que aplican en el aula lo que están ellos investigando en didáctica, y los docentes no podrán innovar de verdad para que eso se extienda si no cuentan con los avances de la investigación. Eso para mí es la base y creo que es un reto a conseguir, pero que sí que hay mucho profesor innovador, con ganas de trabajar, pero en su pequeña aula y lo que hace uno en un sitio no es trasladable a otro, porque no es lo mismo trabajar con el grupo de un centro a otro. Los contextos son diferentes y lo que se ha hecho innovación en uno y resultado en el otro puede no resultar. Y ni siquiera, fijaros, como alumnos que seréis, no es lo mismo dar las clases a la primera hora de un horario de clase que a última hora, que están todos los alumnos hasta el gorro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, hay cualquier cambio de todo el contexto de alrededor impide que una innovación, si no se ha recogido y se ha visto que se puede cambiar a otro centro o a otro sitio, pues eso se queda en una isla y no permite avanzar ni a la reforma, ni a las renovaciones, ni a los currículos. Yo parto que se implican las administraciones educativas de todo tipo para hacer eso, y esa implicación supone intentar que se difundan las innovaciones a primera vista, evaluarlas, conseguir cuáles son posibles de pasar de un lado a otro. Y yo creo que hay un punto fundamental, que es la formación de profesores. Formar a los profesores en esa idea de que innovar es algo de cambio, pero de un cambio a positivo, y que eso lo tienen que extender. Y por otro lado, yo a las administraciones les pediría que reconocieran de verdad los tiempos, los espacios y hasta la economía de los profesores innovadores, que eso estuviera reconocido y que apareciera, como si dijéramos, en su posibilidad de trabajo, porque un profesor no puede estar investigando con las horas, por lo menos los que yo conozco aquí de Latinoamérica, con 30 horas de clase, yendo de un lado para otro. Que además investiguen, me parece un contrasentido. Ahora, que eso se vaya reconociendo y que las administraciones, yo diría, y no sé si eso es muy latinoamericano, que se pringuen, que hagan algo para que realmente la innovación esté reconocida. Si no, no iremos a ninguna parte. Me parece que habría que hacer una distinción entre la innovación en el aula, que puede llegar a ser innovación pura, sin llegar a ser investigación, y la innovación que, digamos, está avalada por la investigación. En ese caso, las líneas dependen mucho de los lugares y los contextos donde se muevan. Internacionalmente, las líneas que están en este momento más en boga son enseñanza con TIC, género, argumentación, discurso, lengua escrita y oral, como se habla la lengua de la ciencia sería, ¿no? Por supuesto que todavía continúan las investigaciones de concepciones alternativas, ideas previas. Hay otras líneas de contextos, que es muy importante en este momento, lo que acontece en los contextos sociales y culturales del educando y el educador también.